Ha pasado un mes desde que subí este video. Y al parecer, no llego al fin de esto. Como vieron en el título, la cosa se puso seria. Antes de empezar, hola a todos, ¿cómo están? Yo bien, en este video es algo serio, porque se va a tratar de ahora sí, funando a Strongface. No solo voy a funarlo, sino que, expresar y entender algunas cosas en su video de su segunda parte de funando a Mia Elite. Saben, no quiero volver a hablar de Elite Blood 202 y Jackson Abdi, pero lo voy a hacer esta vez, y dar a fin de esto de una vez por todas. En minuto 13 dijo, de que no quiere volver a hablar de nosotros, pero básicamente, en primera, nos mencionó. Era claro de que íbamos a ver su video. Ajá. Y ahora de que dijo de que iba a dar fin de esto una vez por todas, no lo va a hacer. No. Continuemos. Para aclarar esto, él dijo que no quería saber nada de nosotros, entonces ¿por qué carajos nos menciona? Y de que dije que no iba a dar fin a esto, significa que, mientras él siga funándonos, yo nunca me voy a quedar callado, y va a seguir así hasta que todo esto se convierte en una polémica. ¿Creen que solucionó la primera parte? La respuesta es un no. Porque la primera parte era un... Bueno, básicamente el minuto 41 dijo de que la primera parte no era solucionada, y era claramente obvio porque básicamente las pruebas no eran suficientes. Además porque ni siquiera nadie lo comentó, o sea, nadie lo defendió. No. Literalmente nosotros le dimos nuestro apoyo para que siga creciendo y para que nos fune. Sí. O sea, le damos, o sea, lo apoyamos y lo tratamos como un amigo, y ya con esto, para eso mejor nada. No. O sea, básicamente, como dijo Vortex, es una amistad falsa. Ya, bueno, no todas las amistades son buenas. Ajá. Ya continuamos. Los baneos absurdos. Bueno, ¿se acuerdan de que Abdi me baneó por una seguridad que fue absurda? Bueno. Ahí nos dijo en el minuto 2 de que se acuerdan. Nadie se va a acordar porque has creado tu canal de YouTube. O sea, ¿quién se va a acordar? Además, como el video fue eliminado y tu canal, ¿quién se van a acordar? Sí. Ajá, y además que sus subs antiguos ni saben que Strong sigue vivo. Y no, porque si se eliminó su canal principal de YouTube, ¿para qué lo borró si claramente no hacía falta? Ajá. Esta funa, si soy sincero, debió subirse a su antiguo canal cuando él tenía 56 subs, si no me equivoco. Eso debió subirlo para que la gente le escuche. Pero cuando se creó su canal, que se llama Strongface 98 Production, nada más tiene un suscriptor. ¿Y qué pasa cuando hay un suscriptor? Nadie lo va a escuchar. Ese suscriptor era yo, porque claramente eso fue cuando Strongface era alguien amable. Ah, bueno. O sea, el suscriptor eras tú. Sí, pero igual no voy más a ese canal porque claramente el único video que subió es el que hablando de qué es lo que va a subir en ese canal. Ajá. Y pues al parecer se convirtió en su canal principal. Bueno, continuemos. Sí. Bueno, aclarando esto, me refiero a que la funa que me hizo a Mia Elite, debió hacerse en su canal eliminado, porque ahí tenía su público para que lo ayudaran, pero como se creó uno nuevo, ya nadie se va a acordar ni sabrán qué pasó con él. Esta vez pasó lo mismo, pero esta vez con Elite Blood 202. Elite ha baneado a Hedus Darkness de manera inmadura por no contarle de por qué le canceló su amistad en Roblox. A ver Elite, no puedes banear a una persona solo por no contar la verdad y no sabes que los baneos solo sirven para expulsar a las personas quienes no cumplen con las reglas o por las polémicas que tuvo ese usuario, y trata de entenderlo, y si vuelves a banear a una persona de manera estúpida, después te van a querer criticar y no vas a hacer el mismo como lo estás haciendo. De lo que dijo del minuto 33 de que si sigues haciendo esto nadie te va a querer y te van a estar criticando, no consta de que, o sea, básicamente esto pasa cuando ya has creado el canal. Sí. O sea, básicamente de lo que te van a criticar, no, es un poquito probable porque no quiero ofenderte, pero es un poquito probable porque básicamente sin contar los shipeos que haces o de, ya sabes a qué me refiero. Pero es menos probable que te funen porque básicamente
todavía eres un creador pequeño. Bueno, a medias eres. Además, vas a cumplir 15 años, y trata de aprender por lo que has hecho, trata de no sobreexplotarte, y trata de saber algo de los versus, porque te veo que te estás convirtiendo en fanboy, y te crees que Homelander le gana a Ghost Rider, y no es así. A ver, de lo que dijo de que vas a cumplir 15 años, ya tienes que estar aprendiendo, como ya te dije antes, tú no le hagas caso porque básicamente aún eres joven. Ujú. Y de lo que dijo, más bien, él tiene que cambiar su comportamiento porque básicamente ya está yendo a la edad de la adolescencia. Y la adolescencia es un cambio importante y debes que cumplir para cuidar tu cuerpo y tu mentalidad. Básicamente, más bien en vez de ti, debe estar Strong. Sí. O sea, por eso te estoy diciendo, aprovecha tu jovencidad para ya estarte preparado para la adolescencia. Ok. Ya bueno. Y de los versos que dijo, bueno, yo no sé nada de versos porque básicamente ya de los versos es decisión de cada uno. Además, no está ni que los versos fueran las peleas canon, nomás son peleas hechas por fans. Sí, pues, tipo como ponerle Goku contra Saitama y le pones todas las habilidades que puede hacer cada uno de estos dos. Porque básicamente hacer un versus debe ser es algo para entretener a la gente. Pero eso no consta de que, por ejemplo, digamos que Saitama le gana a, por decirle, no, mejor él puede decir que a Goku le gane a Saitama. No va a ser que todos van a querer de que Goku es más fuerte que Saitama. No, así no es. No. Bueno, siguiente parte, desmintiendo el video de Abdi. Como sabían, el 11 de marzo, Abdi hizo un video de desmintiendo cosas de mi video borrado. Recuerden que no voy a poner todo el video, ya que no quiero llenar la memoria, así que les dejo el link en la descripción. Dijo el link en la descripción, no hay nada en la descripción. En el minuto 2, No. en el minuto 2 con 2. Es que básicamente de lo que ese video no trata del video de Strong, va a tratar de la funa que le hizo a Lasco. Por cierto, gente, Lasco está perdonado porque ya nos explicó de todo y ojalá cambie su comportamiento. Ojalá. Ajá. Y bueno, no tengo nada más que decir. Ya bueno. O sea, básicamente nada más el video trata más de la funa a Lasco, no al video de Strong. Como yo hago, claramente Elite y Strong son amigos de la escuela. También me di cuenta que él puso reglas para su canal, que claramente es inútil ya que tener reglas en tu canal de YouTube no tienen sentido y peor que pone nada de humor. Las reglas se ponen en servidores o en la comunidad de YouTube. Habría dicho que mis reglas son nefastas y no tienen sentido, pero esas reglas ya las he cambiado hace un tiempo, y además, no es solo en los servidores o en la comunidad de YouTube, solo las puse para que tengamos una comunidad sana y respetuosa. Y además he dicho que si uno rompe las reglas, los comentarios de este usuario serán ocultados de mi canal, es decir, serán borrados como no hubiese existido, así que no te hagas el estúpido. De lo que me dijo, básicamente, me dijo, pues básicamente, para tener una comunidad sana, ya es hablar eso en un video, no poner toda la descripción, porque básicamente la mayoría de seguidores no leen las descripciones. La descripción nada más es hablar de cómo se creó tu canal, de qué quieres hacer. Porque básicamente la gente en vez de leer la descripción nada más se ponen a ver los videos de lo que sube. Porque así está hecho YouTube, para entretener a la gente. Sí. Bueno, continuemos. Claramente a mí solo me funo por mi edad, y no compruebas otras cosas, que básicamente no soy tan joven, tengo 12 años, eso de Discord pues ya es otro tema, pero tú no me vas a funar solo por la edad. Además yo he dicho a Abdi, él tiene 12 años y lo funo por su edad, y he dicho que Discord es para mayores de 13 años, además he incluido a Tomás, Nathan, Sonic Vortex, y en especial... Una pausa acá en el minuto 3:26, de lo que trató en su primera funa, para estar un poco más específicos. A mí me funó solamente por entrar al Discord con una fecha falsa. O sea, básicamente a Discord no le importa si creas una fecha falsa o no sé. Lo importante es que la persona no esté en problemas. No.
Así que básicamente, además como ya estoy por cumplir 13 años, ya dentro de 3 meses creo, ya ya podré. Ya bueno, Sí. continuemos. Sonic Vortex, y dice que si lo llego a funar él se meterá conmigo y dice que yo me creo el machito. A ver, el que estás criticando es a Strongface 98, o sea yo, y además, no estoy funando a Sonic Vortex. A ver, en el minuto 3:38 yo ya dije de nuevo claramente, el video más se trata de la funa del asco, no el video de Strongface. No. O sea, básicamente él igual nivel video completo. No, va a ver lo suyo. Ya bueno, sigamos. Sí. El que estoy funando eres tú y Elite Vlad 202, y a eso me llamas machito. Mejor vete a buscar Google para saber qué es ser macho. Bueno, también es él que da unas explicaciones que no tienen sentido. Básicamente se refiere a que ay, o sea, yo me refería a la parte final porque mencionó a ellos tres, pero ¿qué tienen que ver ellos tres? Sí, porque literalmente ellos claramente no hicieron nada malo, o sea, Además, nada. además de ellos, nada más están tranquilos en el Discord. Sí. Bueno, continuemos. Solo por ser mayor, que creo que el más mayor es Nathan, no estoy 100% seguro. Acá en el minuto 48 se rió de mi video porque puso el peor argumento que he oído. Pero básicamente no dice que es el peor video, sino básicamente se burló. Sí. No estoy 100% seguro. Que O vaya, sea, se burló de lo que acabaste de decir. Ajá. Acerca de eso. Además, mira, en el minuto 3:50, donde iba a llegar la parte de que no funaran a Strong, que lamentablemente creo que lo hicieron, básicamente esa parte ignoró, o sea, básicamente me lo tomó de que lo funé de verdad. Que en realidad el video trata Sí, de que ¿no? sino que el video trata de que yo te defendí a ti, no es de que yo le estaba funando, no, yo te defendí a ti. Es que también también el que no entiende de lo que habla. No. O sea, no presta tan atención al video. Ya bueno, ¿algo que opinar? No tengo nada que decir. Ya bueno, sigamos. miércoles de video que he visto, bueno, vamos a pasar al lado menos oscuro, o algo así. Dice el lado menos oscuro o algo así, porque básicamente no sabe qué poner. Dice el lado menos oscuro de Elite Blatt y Jason Abby. O sea, básicamente dice el menos, o sea, no el más. Y no, si es menos, literalmente dice que no es tan oscuro que digamos. Ajá. Además, ni siquiera los dos tenemos un secreto ni nada. Porque si lo tuviéramos, ya se lo hubiésemos contado a los amigos. Y sí. Ya bueno, sigamos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo que voy a decir es que Elite tiene relación con un ship que es PCX por Vanity, y sí, Elite shipeó a una humana con un erizo. Dale, no puedes shipearle con una humana con un erizo, no sabes lo que estás shipeando es. Sí, efectivamente, shipeo solo por. Bueno, pasando. Para no alargar esta parte, el shipeo de PCX por Vanity no es nada de zoofilia. Si hubieran puesto a Sonic en vez de PCX, ahí sí que eso sería zoofilia. Además, Elite no shipeó a Vanity con el personaje de PCX, sino con nuestro mejor amigo PCX Gamer Fan. Este termina diciendo insultos en su servidor de Discord y no presta atención a las cosas que digo. No encontré las imágenes, perdón, pues sin nada más que decir, vamos por la En minuto. de lo que me dijo Amy, es cierto, pero yo lo hago por humor y nunca he ofendido a nadie, porque ya todos conocen cómo soy. Además, él no me dijo nada en el Discord, porque yo escucho a todos. Él en el Discord nada más charlaba y ponía vídeos, ya sea música o reacción. Literalmente, a comparación del otro, es que uno no fue planeado al 100% y el otro ni siquiera lo escucharon. Ahora sí, me toca a mí.
Bueno, antes de empezar, para la gente que no lo conozca, Strongface es un youtuber que hace contenido de cualquier cosa, por ejemplo, gameplay, amps, opiniones y memes y humor. Cabe aclarar que lo último más bien son memes que pone que ya están muertos, y además como dije, él ni tiene humor. La funa comparando la primera y segunda, es que comenzó solamente por banearlo del server que por las dudas, a todos quien banee, están de vuelta en el server de Discord, solamente faltaba Strong, el contexto del baneo lo tienen en este video que se los dejaré en la descripción. Lo que me molestó de él, fue su descripción de su canal nuevo, solo miren. Nos llamo jodidos, Elite e incluso Nathan, o sea ¿qué hizo Nathan? Él es inocente y ¿por qué tiene que culparlo? Él lo apoyaba, y ahora le dice esto. Acá las pruebas de lo que me comentó. Ahora pasemos a su contenido, los gameplays que él hace ahora son juegos fuera de Roblox, porque él antes subía vídeos de Roblox y la cosa menos entendible son sus amps, acá les dejo un resumen de qué son. Lo que me refiero de no entendible porque básicamente, él siempre pone a su personaje principal y cada video amps que haces clic en ello, siempre son las mismas imágenes, al menos que él haga una animación o cree nuevas imágenes, porque sí o sí es bien aburrido. Además que en su descripción siempre pone esto en sus vídeos amps, que yo no lo entiendo, pero me gustaría que me lo digan en los comentarios, acá les dejo traducido al español porque está en inglés. Además yo quiero decirte algo Strong. Conozco tu secreto, tu sucio, sucio secretito. Conozco tu secreto, tu sucio secretito. A ver, para que no mal piensen, no es algo asqueroso, pero lamentablemente no lo puedo decir por temas de seguridad que me dijo Elite, aún así me rueguen, no lo voy a decir, pero ya sé que él tiene. Para concluir esto, es un mentiroso, malagradecido, inentendible, exagerado. Y si por las dudas Strong estás viendo esto, quiero que me escuches, no tienes que ya andar exagerando con las funas, porque igual no sirven de mucho, además tú ya estás por la etapa de la adolescencia, y tienes que cambiar sí o sí demasiado tus pruebas, contenido, y también escucha a tu comunidad, y de que no molestará a nadie, más bien yo apoyo, y si tú llegas a hacer algo que no deberías, te meterás en graves polémicas, así que, te deseo lo mejor para ti y tus seres queridos, pero no a tu contenido. Y llegamos al final de este video, si ustedes quieren decir algo o opinar acerca de esto, no duden en hacerlo, todos tienen derecho a opinar, y una cosa, les invito a mi server de Discord para que pasemos un rato juntos. El link se encuentra abajo en la descripción y también me apoyarías mucho con un like y una suscripción, nos vemos luego.